Pues como ya escucharon, vamos a continuar en la primera carta a los tesalonicenses que dimos inicio la semana pasada. Pero antes de entrar en el mensaje, les invito a que me acompañe en oración y yo le quiero animar a cada uno de ustedes que usted le pida a Dios, mientras yo oro, pídele a Dios, Dios, enséñame algo en esta hora a través de este pasaje de la Biblia que producirá cambio en mi vida de alguna manera. ¿Puedes orar eso conmigo? Yo creo que sí, y vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias te damos que nos has extendido tu gracia y que tú has obrado en nuestros corazones de manera que estamos aquí. Señor, yo no conozco el estado de cada corazón que está aquí en este lugar, pero Señor, seguramente es tu obra que los ha traído a este lugar y tú estás haciendo algo en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios, ahora venimos delante de ti y al estudio de tu palabra. Y pido, Señor, que nos des entendimiento y que tu palabra nos cambie y que nos ayude, Señor, a caminar acorde a ella. Señor, edifica esta iglesia hoy y que Jesús sea glorificado en todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Pues vimos, ¿verdad? El domingo pasado, el nacimiento de la iglesia en Tesalónica. Y Pablo, no voy a repasar todo esto, no hay tiempo, pero Pablo empieza ahora la carta dando gracias por ellos, por los tesalonicenses, los creyentes en Tesalónica, y recordándoles de lo que había pasado en sus vidas cuando ellos, Pablo, Timoteo y Silvano, los vemos en versículo 1 que ellos estuvieron ahí, ellos están con Pablo cuando escribe esta carta, cuando ellos llegaron predicándoles de Jesús. Y su propósito en este primer capítulo, esos primeros 10 versículos, es animarlos, es alentarlos en lo que están padeciendo en Tesalónica, toda la dificultad y oposición que están enfrentando, los quiere animar con la memoria de la obra muy poderosa que Dios había hecho en medio de ellos en el tiempo en que ellos llegaron predicándoles el evangelio. Y vamos a ver, hermanos, en este texto una iglesia auténtica, no perfecta, no una iglesia perfecta. Pablo en capítulos 3 y más adelante tiene unas exhortaciones, unas correcciones que les va a dar a esta iglesia, pero es una iglesia real, de fe genuina. Y veremos en este texto resultados de una conversión verdadera. Anoche Adolfo habló de la conversión a los jóvenes y vamos a ver resultados en este texto de una conversión verdadera y que Pablo, y eso es impresionante, Pablo les pone a estos hermanos en Tesalónica como ejemplo. Dice que esos hermanos son ejemplo que seguir. Pablo los pone como ejemplo. Y hermanos, cuando la Biblia nos dice que algo es ejemplar, pues debemos prestar mucha atención y ver qué tiene esta iglesia, qué hacen, qué creen que les hace, que Pablo les dice que son ejemplo, ¿verdad? Cuando una empresa dice a sus empleados, queremos reconocer a este empleado en particular porque ha hecho un trabajo excelente, ha hecho un trabajo ejemplar. Lo que está haciendo la empresa es invitando a los demás empleados a que tomen nota, a que se comparen de alguna manera con ese empleo y que imiten su rendimiento, su trabajo. Así que cuando Pablo dice que su respuesta al evangelio de los tesalonicenses es un ejemplo, es una invitación en esta mañana a cada uno de nosotros que estamos aquí a evaluarnos a la luz de este pasaje y el ejemplo de los tesalonicenses. ¿Ok? Así que vamos a dar lectura al pasaje
con esto en mente y de ahí entrar al estudio de esos versículos. Dice, primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación y con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre de los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y la verdad es que es un poco difícil ver una estructura clara en este pasaje, así que lo que vamos a ir de 1 a 2 y espero poder pues ayudarnos a navegar este pasaje y ver la riqueza que está ahí. Y debemos recordar que cuando Pablo escribe esta carta, la escribe muy poco tiempo después de su visita a Tesalónica, muy poco tiempo después de la fundación de la iglesia en Tesalónica. Entonces escribe a creyentes muy nuevos en su fe, no tienen mucho tiempo de cristianos. Y ahora no tienen presente a un padre en la fe, Pablo, ni a sus compañeros Timoteo y Silvano. Pero Pablo en versículo 1 les dice, no están solos, son iglesia. Ustedes son iglesia, ustedes son parte, ellos hubieran entendido esta palabra, eclesía. Ustedes son parte de esa gran asamblea de personas que Dios está reuniendo, que Dios está llamando a sí mismo. Ustedes ya forman parte de ese grupo de personas. Y es más, dice, están en Dios Padre y su Hijo Jesucristo. En Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Yo quiero que ustedes noten la preposición que hay ahí, que es en, ¿verdad? En, no cerca, no debajo, no tras, en Dios, dice, y su Hijo Jesucristo. Y hermanos, si tú eres cristiano en Dios, esa es la esfera en que vives tu vida, si tú eres cristiano. Tal vez apenas en Navidad compraste unas esferas navideñas y los colocaste en tu árbol, en tu casa. Se llaman esferas porque pues, son en forma circular, ¿verdad? Y al estar dentro de una esfera, esa cosa, lo que estás dentro, te rodea por completo, ¿verdad? Y Pablo dice, están en Dios Padre, rodeado por un Padre fuerte que te ama. Y Pablo les consuela y les alienta con esto porque estaban enfrentando, como ya dije, una situación de persecución, una situación difícil. Y el líder Pablo, el Pablo que no le tiene miedo a nada ni a nadie, pues ya no está con ellos. Tal vez se sienten solitos y Pablo les dice esas palabras para animarlos.
Pablo sabe que hay algo más poderoso que su presencia con ellos, el entendimiento que están en Dios Padre. Y yo te quiero preguntar, ¿estás ahí? ¿Estás en Dios Padre y su Hijo Jesucristo? ¿Estás ahí? Si eres cristiano, te debe llenar de valor, te debe llenar de ánimo, saber que estás en Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Eso es un entendimiento que transforma todo. Y si no estás ahí, pues te quiero decir también que el acceso es a través de su Hijo Jesucristo. El acceso a esa esfera en que tú puedes estar en Dios y en su Padre Jesucristo es a través de Jesucristo. Él es quien te puede dar paz con Dios y perdonar tus pecados para que tengas una relación con Él y estar en Dios y en su Hijo Jesucristo. Así que Pablo empieza ya tratando de animarles a estos hermanos con sus palabras y este saludo. Y en versículo 2, Pablo empieza a decirles cómo es que ora y cómo da gracias Pablo por los tesalonicenses. Dice, siempre damos gracias a Dios. Siempre damos gracias a Dios. Pablo da gracias a Dios porque reconoce que todo viene de Él, pero yo imagino a Pablo, a Timoteo, a Silvano, después de un día lleno de ministerio, quizás un día lleno de trabajo, porque trabajaban también, al final de ese día quizás diciendo uno de ellos, a ver, hay que tomar un tiempo para orar por los tesalonicenses. No sé cómo están, pero ¡ay, qué tiempo tan increíble y bendecido tuvimos con ellos! ¿Cuánto nos gusta estar ahí todavía con ellos? Y salió agradecimiento de sus corazones. Pablo dice, siempre recordamos a ustedes en nuestras oraciones. Y agradecían a Dios por lo que habían visto ahí en ese pueblo, la obra del Señor. Y daban gracias, dice, por todos, ¿verdad? Pablo daba gracias por todos los miembros de la iglesia en Tesalónica, hasta los raros y difíciles, daban gracias por ellos, porque cada iglesia los tiene, ¿verdad? Bueno, menos aquí. Pero uno por uno, Pablo intercedía y sus compañeros intercedieron por ellos y no sé cómo oraba, pero me imagino que pedían, Señor, que crezcan en su amor y su servicio por ti y otros. Señor, que no sean engañados y apartados de su fe en ti. Hazles fuertes para aguantar y mantenerse firmes en medio de lo que están pasando. Mantenerse firmes en lo que han aprendido de nosotros. Ayúdalos a seguir hablando la palabra sin temor. Así recordaba Pablo siempre en sus oraciones estos hermanos. Y versículo 3 dice también, cuando oramos, también recordamos y celebramos lo que vimos en sus vidas. Y menciona tres cosas en versículo 3 que caracterizan siempre una iglesia ejemplar. Son tres cosas que Pablo menciona varias veces en sus cartas a lo largo del Nuevo Testamento como virtudes que marcan a los cristianos. ¿Cuáles son? Fe, ¿lo ven ahí en versículo 3? Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Dice su obra de fe. Y habla de obediencia, las buenas obras que fluyen de una fe verdadera, ¿verdad? Una manifestación visible que es resultado de una transformación interna, ¿verdad? Los tesalonicenses no necesitaban buenas obras para ser salvos, pero una vez que Dios les salvó, empezaron a producir buenas obras. Pablo da gracias por eso. Su trabajo de amor. Jesús dijo, ¿verdad? Así conocerán que son mis discípulos si tienen ¿qué? Amor los unos por los otros. Nuestro amor, hermanos, manda un mensaje poderoso al mundo de que pertenecemos a Jesús. Nuestro amor manda un mensaje al mundo. Eso
esas personas pertenecen a Jesús. Hay algo diferente ahí. Y la palabra trabajo ahí habla de un esfuerzo intenso, habla de sudor, hasta agotamiento. Y Pablo dice, esa clase de amor los unos por los otros, hasta sudar y agotarse, eso vi entre ustedes, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza. La firmeza de su esperanza. Un comentarista dice que con esperanza puedes aguantar todo. Y creo que es cierto, ¿no? Con esperanza puedes aguantar todo. Alguien dijo que dos personas trabajando en un trabajo muy difícil, su experiencia de ese trabajo será muy diferente. Si uno sabe que al final del trabajo, cuando termine el trabajo, pues lo van a pagar un sueldo mínimo por sus horas. Pero el otro, su experiencia será muy diferente si él sabe que al final del trabajo le van a pagar $1,000,000, ¿verdad? Porque uno tiene una esperanza muy poderosa y el otro, pues no, algo normal. Entonces, la esperanza, con esperanza puedes aguantar todo, ¿verdad? Y esta iglesia, en medio de la oposición, pruebas que enfrentaban, ellos necesitaban una confianza y una esperanza inquebrantable en Jesús y en la promesa de eternidad con Él. Hermanos, la esperanza de la gloria venidera que experimentaremos cuando estemos con Jesús es lo que nos debe hacer permanecer en lo que enfrentamos hoy. Quizás no enfrentamos lo mismo que los tesalonicenses, pero hay pruebas, hay dificultades, hay tentaciones, hay dudas. La esperanza nos hace permanecer. Y por eso, hermanos, pueden estar seguros que el enemigo de nuestras almas, hará todo lo posible, lanzará dardos de decepción, de duda, de dificultad, queriendo hacerte perder tu esperanza. Él quiere hacerte perder tu esperanza. Dice, ya, no importa, no puedo, creo que no es cierto. Quiere hacerte perder tu esperanza. Pero los tesalonicenses lo sabían. Y lo debemos saber nosotros, que la promesa y esperanza de salvación eterna en la presencia de nuestro Dios es segura, es completamente segura, porque Jesús, quien vivió, quien murió, quien resucitó y ascendió a la derecha de su Padre, dijo que vendría por los suyos. Así que nuestra esperanza es segura. Podemos tener la misma firmeza de esperanza que tuvieron los tesalonicenses, porque Jesús, quien prometió, es fiel. Su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de esperanza. Así recordaba Pablo a esos hermanos. Versículo 4. Y aquí es impactante que lo que Pablo se atreve a decir. ¿Qué dice 4? Sabemos, hermanos, amados de Dios, la elección de ustedes. Sabemos, hermanos, amados de Dios, la elección de ustedes. Esto sabemos, dice. Pues ¿cómo? ¿Cómo sabe Pablo? ¿Cómo puede decir Pablo, sabemos la elección de ustedes? Una revelación en un sueño que recibió. Lo sabe porque los tesalonicenses hicieron una oración y tomaron una decisión. No. Creo que Pablo está diciendo, yo sé, porque ahora que Timoteo nos ha regresado de visitarlos y ha traído el reporte de cómo van y la evidencia de eso solo tiene una explicación para mí. Dios los ha elegido. Pablo ha recibido de Timoteo buenas noticias de que después de unos meses de estar ausente, permanecen. Y Pablo, para él, esa es evidencia de su elección, ¿verdad? El hecho de que han permanecido firmes en todo, básicamente, le da la confianza a Pablo de que son verdaderamente salvos. Han sido salvos esos hermanos. Su elección es de Dios, dice Pablo. Es obra de Dios, no algo producido en la carne.
elección de Dios y son amados por Dios con su amor salvador. ¿Sí? Pablo dice, puede que estén rechazados en sus comunidades, puede que se burlen de ustedes, pero son amados por Dios. Pero también vemos algo interesante en este versículo. Vemos que un cristiano es uno elegido por Dios. Uno elegido por Dios. Y es una doctrina, hermanos, que vemos en todas las escrituras. Desde Génesis hasta por todo el Nuevo Testamento. En todas las escrituras vemos esta doctrina de elección. Dios de todas las personas rebeldes que adoraban a dioses paganos, Dios escoge a Abraham, ¿verdad? Acaba de mencionar a Abraham en el discipulado, que Dios lo escogió para una obra especial en el plan de salvación. Un día Dios viene a Abraham y le dice a Abraham, a ver, ya no más ídolos, ya no más dioses paganos, me sirves a mí. Y todo cambió en su vida de Abraham. Dios lo escogió. Israel, la nación de Israel, en Deuteronomio 7 al 8, los voy a leer esos versículos si quieres buscarlo, puedes. Deuteronomio 7 al 8, el Señor le dice a la nación de Israel, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió, ahí está la palabra, por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues ustedes eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. Entonces, lo que les está diciendo es, Dios no los escogió, no los eligió porque habían hecho algo para merecer su elección, para llamar la atención de Dios. No, Dios los eligió porque el Señor los amó y por el juramento que había hecho a sus padres. Pablo también, él fue elegido. Un día Pablo iba feliz sobre su caballo a hacer su chamba de cazacristianos y de repente el Señor lo agarra a Pablo, lo elige y dice, Pablo, te amo y te voy a usar en mi reino. Ya me perteneces, Pablo, a mí, te he salvado, Pablo. Así que vemos, y podríamos citar muchos más ejemplos, que Dios elige a personas. Por eso Pablo dice luego en Romanos que no hay lugar para la jactancia en nuestra salvación. No hay lugar para la jactancia. Ni Pablo ni nosotros podemos decir que la razón por la que somos salvos, la razón por la que conocemos a Jesús es porque, bueno, nosotros, claro, fuimos más inteligentes y racionales que los demás, y investigamos y entendimos que, bueno, que claro, Jesús es el camino correcto y por lo tanto le seguimos. ¡No! La Biblia dice que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces completamente de responder a Dios. Sin su intervención nunca hubiéramos respondido a Dios. Éramos ciegos, dice la Biblia, pero la Biblia también dice que la luz del Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo. Dios arrojó luz en nuestros corazones, nos dio vida. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos eligió, nos agarró, igual que Pablo. Ahora, no hay mucho tiempo de entrar mucho en esta doctrina, pero una pregunta que a veces surge de esta doctrina es, bueno, si Dios me elige, eso quizás, ¿será que me hace un robot? O sea, ¿no decido nada? Si es así, y la respuesta es no. No te hace un robot. El que Dios nos escoge, hermanos, no niega la responsabilidad humana, ni elimina la realidad de nuestra decisión. Escuchen lo que dice Calvino, un maestro famoso del tiempo de la Reforma. Escribió mucho sobre la doctrina
cristiana, y él dijo, no debemos suponer que Dios nos arrastra hacia Él contra nuestra voluntad, sino que de una manera maravillosa e incomprensible, Dios regula cada movimiento del hombre, pero de tal forma que tienen la facultad de la voluntad, o sea, la facultad para tomar decisiones. O sea, de una manera incomprensible, dice Calvino, nosotros tenemos la libertad para tomar decisiones y Dios soberanamente controla todo. Tenemos la libertad de tomar decisiones y Dios soberanamente controla todo. ¿Entiendo yo cómo funciona? No. ¿Nos confunde un poco? Sí. No sabemos, hermanos, exactamente cómo se relacionan esas dos realidades. Es algo que Dios no nos ha dicho. Dios no ha decidido revelarnos completamente cómo es que esto funciona. Y hay cristianos que ven todo eso en la Biblia y difieren un poco en cómo debemos explicarlo. Pero la realidad es que la Biblia afirma las dos cosas. Nosotros tomamos decisiones y Dios controla todo, ¿verdad? La Biblia afirma las dos cosas y a veces se vuelve un asunto que los cristianos quieren debatir y dicen, no, es así, no es así, yo pongo más peso aquí y otro pone más peso aquí. No es un asunto para que lo debatamos y peleemos sobre esta doctrina como a veces se hace, sino que es algo que nos debe animar, debe provocar adoración y agradecimiento y amor por Dios en nuestros corazones. Un Dios cuyos pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Hermanos, la realidad es que hay mucho que no sabemos. Dios no ha contestado cada una de nuestras preguntas. Me encanta como dice Spurgeon, un predicador británico, y me encanta cómo Spurgeon lo dice, reflexionando en esta doctrina. Dice Spurgeon, creo en la doctrina de la elección, porque estoy seguro de que si Dios no me hubiese escogido, yo jamás le habría escogido a Él. Y yo estoy seguro de que me escogió antes de que yo naciera, o de otra forma, Él nunca me habría escogido después. Y debe haberme elegido por razones desconocidas para mí, porque yo nunca podría encontrar una sola razón en mí mismo por la cual Él me habría mirado con su amor especial. Hermanos, creo que Spurgeon tiene razón. Es su gracia por la que nos ha elegido. Y para Pablo y para los tesalonicenses y para nosotros, la doctrina de la elección debe motivar adoración en nosotros, debe producir adoración en nosotros. Gracias, Dios. Yo no merecía nada, pero tuviste gracia, misericordia de mí. Bueno, en versículo 5, Pablo sigue dando evidencia de su elección y de su salvación, y habla de cómo fue su experiencia de conversión de los tesalonicenses. Y la verdad es que es una foto de cómo se ve cuando el evangelio llega con poder a una comunidad o a la vida de una persona. Dice Pablo en 5, primero la palabra fue proclamada. La palabra fue proclamada. Ellos, Pablo, Silvano, Timoteo, poderosamente predicaron las buenas noticias. Porque sabemos, ¿verdad?, que no hay salvación sin la palabra del evangelio, sin el mensaje hablada del evangelio. Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El evangelio se comunica solamente con palabras, pero requiere más que las palabras correctas. Requiere más que las palabras correctas. También se necesita la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, quien abre nuestros ojos para que podamos ver, quien nos da vida para poder responder al mensaje del evangelio. ¿Verdad? Se necesitan los dos. El mensaje del evangelio y la obra del Espíritu Santo. Es por eso que compartimos el evangelio y oramos. Oramos que Dios obre en la vida de esta persona con que
hemos compartido, porque sabemos que nuestras palabras no son suficientes. Podemos decir todito, perfectamente correcto y una presentación bonita del Evangelio, y no pasa nada a menos que el Espíritu Santo tome esas palabras, tome ese mensaje y lo aplica al corazón de esa persona, le dé vida. Por eso hay personas que han estado en iglesias muchos años y han escuchado el Evangelio muchas veces y siguen en sus pecados. Necesitan esa obra del Espíritu Santo para obrar en ellos. Y 5 dice que llegó con plena convicción el Evangelio. No sabemos exactamente a qué se refiere Pablo, pero creo que la idea es que Pablo y sus compañeros predicaron el Evangelio con tanto poder que los tesalonicenses, quienes nunca habían escuchado de Jesús, fueron convencidos. Tuvo una convicción nueva de que Jesús habría muerto por sus pecados y resucitado de los muertos, y estaban dispuestos esos amigos de entregar sus vidas a Él sin reserva. Con convicción llegó esa palabra a sus corazones y aceptaron ese mensaje, ese Jesús, sabiendo lo que les podría costar. Versículo 6, más evidencia. Cosas pasaron en sus vidas de los tesalonicenses. Ellos cambiaron. Empezaron a imitar a Pablo, dice versículo 6. Y bueno, si imitas a Pablo, imitas a Cristo. Dijo Pablo a los corintios, otra iglesia, dijo: Corintios, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, los tesalonicenses empezaron a vivir como Jesús. ¿Cómo sabían hacerlo? ¿Cómo sabían imitar a Jesús? Bueno, Pablo, Timoteo, Silvano lo modelaron y también lo enseñaron, yo creo. ¿Cómo era Jesús? Hablaban de su vida, su estilo de vida, cómo interactuaba con las personas, su enseñanza, y esperaban que fuera imitado en las vidas de los tesalonicenses. Y me surge una pregunta pensando en esa idea de imitar. ¿Hay alguien en tu vida que imita a Cristo, que tú puedes aprender, que tú puedes imitar? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Hay alguien en tu vida que imita a Cristo como Pablo imitaba a Cristo, invitaba a los tesalonicenses, los corintios a imitarlo? ¿Hay alguien en tu vida que tú puedes imitar? Creo que es una idea bíblica. Hubo gozo también, dice en versículo 6. Gozo. Hemos hablado varias veces de gozo. Es una marca de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Es uno de los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Gozo en medio de tribulación. Los tesalonicenses tenían gozo. Entonces, para Pablo, todo esto que él ve, que vio, ya el reporte que escuchó, para él es evidencia de la veracidad de su conversión. Pablo está convencido, esos hermanos son verdaderos cristianos. Dios ha hecho una obra en medio de ellos. Si compras, ¿verdad?, un manzanal pequeño y luego vas a tu casa, lo plantas, pero a 1 o 2 años empieza a dar naranjas, te mintieron. No fue lo que te vendieron. Dijeron, ese es un manzanal, y no lo fue, ¿verdad? Y si una persona hace una profesión de fe, pero no empieza a producir frutos, fruto del Espíritu Santo, no ha verdaderamente experimentado la salvación. Muy importante que entendamos esto. Pero en la iglesia en Tesalónica sí hubo ese fruto. Por eso Pablo dice, llegaron a ser ejemplo a las demás iglesias de la región. ¡Qué testimonio! ¡Qué increíble testimonio! Ustedes llegaron a ser ejemplo para las demás iglesias en la región. Y no para ahí, versículo 8. Versículo 8.
Vemos que son ejemplo y dice, la palabra, la noticia de su fe está llegando no solo a la región en donde ustedes viven, está llegando a todas partes, ¿verdad? Ustedes tienen una fe famosa, dice Pablo. Muchos están escuchando de lo que está sucediendo entre ustedes, ¿verdad? Tan famosa es su fe que está teniendo un impacto por todas partes. Saliendo dice, versículo 8, y creo que después de estudiarlo, la idea no es necesariamente que ellos salieron de su pueblo, que probablemente no se refiere a que ellos agarraban su mochila, subieron a un autobús y vámonos a predicar el evangelio en otros pueblos. Probablemente no se refiere a eso. Es que de Tesalónica se sonaba el reporte de su fe, como una campana que suena y se escucha desde lejos. Esa es la idea de las palabras en griego que se encuentran ahí en este versículo. Es como que Pablo está diciendo que el chisme santo acerca de ustedes se ha corrido por todas partes. Toda la región, todos están hablando de lo que pasó con ustedes. Llegamos y ni siquiera tenemos que decir algo. Ya han oído de su fe, ¿no? Cuando Pablo salía de Tesalónica, cuando tenía que salir por la oposición ahí, a lo mejor llegaba a un pueblo cerca y le dijeron, tú vienes camino de Tesalónica. Oye, escuchamos unas noticias de hay personas ahí que están siguiendo a un hombre, creo que se llama Jesús, y que los están persiguiendo. ¿Qué pasa con ellos? Platícanos más. Hemos escuchado de que algo grande está pasando con varias personas ahí, ¿verdad? Eso es posiblemente a lo que Pablo se refiere. La noticia ya se ha corrido por todas partes, porque es posible, porque Tesalónica está situado sobre lo que era la Vía Egnatia, que era una como carretera muy transcurrida en aquellos días. Entonces, de esta ciudad, la noticia podría llegar lejos muy rápidamente. Y el punto, hermanos, para nosotros es este. Dios usa personas con fe famosa para extender su iglesia y animarla y fortalecerla. ¿Lo ven? Ellos empezaron imitando a Pablo. Ellos luego llegaron a ser ejemplo que otros podrían imitar. Ellos imitaron a Pablo, llegaron a ser ejemplo ellos que otros podrían imitar. La fe de esta iglesia empezó a impactar a muchos porque fue una fe visible. Se notaba, nadie dudaba de que algo radical había pasado en la vida de estas personas y contagiaban a otros con su nueva fe. Y le pregunto, ¿es así en tu vida? ¿Se están contagiando a otros a tu alrededor debido a la obra que Dios ha hecho en tu vida? ¿Es tu fe impactando a otros? Nueve y 10, vamos a ver los últimos dos versículos. Y para mí aquí llegamos a la parte que quizás más me impresiona de este reporte que salió de la iglesia en Tesalónica. Versículo 9 dice, parte de este reporte es de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses, hermanos, abandonaron a sus ídolos. Ellos abandonaron a sus ídolos para servir al Dios vivo. Abandonaron dioses falsos sin vida para servir al Dios vivo, el único Dios verdadero. Y yo quiero que imaginen qué implicaba eso de que abandonaron a sus ídolos para los tesalonicenses. Eran gentiles, su vida se trataba de adorar a ídolos, ¿verdad? Ellos abandonaron, hermanos, lo más central e importante en sus vidas, sus dioses, su religión. Todo en su vida giraba en torno a sus ídolos.
esperaban en sus ídolos, confiaban en sus ídolos, miraban a ellos para cuidarlos y protegerlos, esperaban en ellos para satisfacer sus necesidades, para rescatarlos cuando tenían problemas. O sea, eran sus dioses. Eso es lo que nos protege, nos hace poder seguir viviendo bien, es que adoramos a nuestros dioses, nos ayudan, nos protegen, nos dan bendición. Era lo más importante y central en sus vidas. No fue algo sencillo para los tesalonicenses abandonar todo lo anterior de su religión, de lo que adoraban. Tuvo implicaciones enormes en sus vidas abandonar a sus ídolos. Y esa siempre es la realidad. Donde quiera que vaya el evangelio, como fue en Tesalónica, lo es siempre. El evangelio nunca llega a una hoja en blanco. Alguien que no adora a nada, pues simplemente está ahí haciendo lo suyo. Todos adoran a algo. Fuimos hechos para adorar. Así es natural. No podemos no adorar a algo. Así somos, es parte de nuestra naturaleza. Fuimos creados para tener algo en el centro de nuestra vida, en el centro de todo, que nos provee de alguna manera todas las cosas que acabo de mencionar, que les proveía a sus ídolos de los tesalonicenses. Así que, pensando en eso de ídolos, es bueno que reflexionemos, porque la realidad es que la idolatría no es algo de tiempos antiguos. Idolatría es algo real, es algo que sigue afectándonos hoy en día. Y es bueno que reflexionemos qué son los ídolos de hoy, qué personas en el mundo adoran, qué sirven, en qué esperan. Y, aún como cristianos, qué son ídolos que nosotros estamos tentados a adorar. Les voy a mencionar unas posibilidades. Dinero. Dinero es un ídolo. Muchas veces puede dar una sensación de poder. Dinero, belleza, esa búsqueda de una apariencia perfecta. Y empiezo a ordenar mi vida alrededor de tener esa apariencia perfecta. Salud. Puede ser otra, una constante preocupación con la salud y alimentación, y puedes empezar a refugiarte en eso. Seguridad puede ser otra. Amor romántico y sexo. Eso te puede dar la sensación de significado, aceptación. Facebook, redes sociales en general, puede ser otra, ¿verdad? Entre más likes y atención tu post en tu red social favorito, entre más atención recibe, mejor te sientes, ¿verdad? Soy importante. Yo tengo valor como persona porque les gusta lo que digo en esa plataforma, les gustan mis fotos. Cosas buenas pueden convertirse en ídolos. Algo a que miramos para proveernos todo lo que los ídolos de los tesalonicenses les proveía a ellos. Eso me saca de un día malo, cuando estoy deprimido. Entro a la plataforma y empiezo, y de repente están comentando, diciéndome qué tan bonito me veo, y eso me salva. Cosas buenas pueden convertirse en ídolos. La Biblia advierte, hermanos, a los cristianos del peligro de la idolatría. Y un pastor que se llama Tim Keller da 3 preguntas que nos ayudan a nosotros como cristianos identificar, bueno, a todos, si no eres cristiano, también te ayuda a ti, identificar cosas que son ídolos en tu vida, que cosas que están tomando una posición desmedida de control en tu vida. La primera, muy sencillas esas preguntas. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Cuando vas en un camión o en un taxi o tienes un momento libre y tu mente se echa a volar tus pensamientos, hay algo que siempre tus pensamientos van ahí. Quiero esto. ¿Cómo logro esto?
¿Hay algo que siempre estás pensando en esta cosa? Segunda pregunta, ¿en qué gastas? ¿En qué gastas? Tu dinero, por supuesto, pero también tu tiempo, y quizás más importante, ¿en qué gastas tu tiempo? Si de repente me doy cuenta que estoy pasando horas en mi celular, horas en redes sociales, quizá está tomando un lugar peligroso y desproporcional en mi vida. Y pueden ser muchas otras cosas. Número 3. ¿Qué te provoca emociones fuertes? Te provoca emociones fuertes. ¿Qué es lo que a ti te hace enojar, pero rápido? Te pones furioso si te pasa esto. O, por el otro lado, ¿qué es lo que cuando aquello te pasa te hace demasiado feliz? No, cuando esa cosa te pasa, tu mundo está completo. Nada te puede afectar. Eso puede estar apuntando a algo que tiene un lugar desproporcional en tu vida. Y cuando esa misma cosa no pasa, te empiezas a deprimir. Ay, no. Nunca sucede que me den like a mis posts. Nunca comenten. Y te empiezas a deprimir cuando no pasa. O nadie me nota. Creo que soy fea. Y jamás me ven, jamás me hablan. Quizás está apuntando a un ídolo en tu vida, algo que estás viendo a esa cosa para tomar el lugar en tu vida que Dios debería tomar. Ese es lo que es un ídolo, todo aquello que sustituye a Dios en tu vida y toma su lugar. Y los tesalonicenses, dice Pablo, abandonaron a sus ídolos. Ellos abandonaron a sus ídolos, les dieron la espalda, les dejaron atrás sus ídolos. Ellos entendieron lo que realmente eran sus ídolos. Se dieron cuenta de que los ídolos no tienen capacidad, no tienen poder para salvar. Y vieron también que para seguir a Cristo tenían que dejarlos atrás, tenían que abandonarlos. No podían mezclar las dos cosas y como que mantener mis ídolos allí, pero también seguir a Cristo. No, abandonaron a sus ídolos. Y vemos un contraste en sus vidas, un antes y un después. Hubo un dejar, hubo un separar, un cortar con la vida anterior. Y si eres seguidor de Cristo, lo mismo tiene que ser cierto de tu vida también. Tiene que haber un separar, un cortar con la idolatría y el pecado de la vida anterior. Pero, y con eso termino, no simplemente los abandonaron, no simplemente abandonaron a sus ídolos. La realidad es que no puedes dejar ese espacio en tu vida que ocupaba tu ídolo, no puedes dejar ese espacio vacío. Si pudieras quitar un ídolo, otro igual de destructivo tomaría su lugar. ¿Cómo lo hicieron entonces los tesalonicenses? ¿Cómo abandonaron a sus ídolos? Ellos conocieron a Jesús. Ellos conocieron a Jesús. Pablo les presentaba uno que dio su vida por ellos, uno que les amó tanto que dejó el cielo y vino a este mundo para rescatarlos. Y ante este Jesús los ídolos muertos se ven por lo que realmente son: incapaces, impotentes, completamente inútiles para salvarte y darte propósito, perdón, paz y gozo. Jesús, hermanos, amigos, es el único. Jesús es el único lo suficientemente poderoso para desalojar los ídolos de nuestro corazón, y el único suficiente para ocupar el trono de nuestro corazón y ser tu rey. Lo digo otra vez, Él es el único lo suficientemente poderoso para desalojar los ídolos de nuestro corazón, y el único lo suficiente para ocupar el trono de tu corazón y ser tu rey. Amén. Si Jesús no es rey de tu corazón, aquí en esta mañana lo sabes, o si te ha revelado que hay ídolos
los mantienes vivos todavía en su vida, pero ya te das cuenta que tienen que ser borrados de tu vida. Yo te quiero invitar, en lo que pasa nuestro hermano a cantar un último canto, yo te quiero invitar a ponerte a cuentas con Dios. Tómate un momento para ponerte a cuentas con Dios, habla con Dios acerca de lo que has escuchado. Pídele, Señor, si hay ídolos en mi corazón, muéstramelos y dame el valor de rendirme completamente a ti. Tómate tú, Jesús, el lugar de mis ídolos en mi vida. Que Dios les bendiga, hermanos.